8:02 de la mañana. Habíamos comentado antes de irnos al corte que ya estaba con nosotros en el estudio el doctor Luis Galo, quien es pues politólogo e internacionalista y también fue miembro del comando de campaña de Henry Falcón acá en el estado de Carabobo. Él nos estará analizando un poco el panorama político internacional y qué sucederá con Venezuela luego de las elecciones del 20 de mayo. Buenos días, doctor. Buenos días, gracias, un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, doctor, vamos a comenzar desde ya. ¿Por qué cantar fraude usted como politólogo? ¿Por qué cantar fraude a unas elecciones que fueron convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y que los venezolanos, algunos de los venezolanos, o vamos a decir la tolda opositora, desconoce a la Asamblea Nacional Constituyente, pero la Asamblea Nacional los dejó o les cedió el espacio para que ellos legislaran, asumieran el llamado a las distintas elecciones dentro del país y ahora dicen no reconocer las elecciones? Primero, bueno decir que nosotros fuimos a estas elecciones en el entendido de que era una oportunidad de salir del peor gobierno de la historia de Venezuela. Yo creo que no hace falta ahondar aquí en las causas que han llevado a más del 80 o a 8 de cada 10 venezolanos a hacer oposición a un gobierno que no da respuesta a ninguno de los problemas que padecemos día a día los venezolanos. Antes de empezar comentábamos acerca de los precios de los productos, la pésima calidad de los servicios, la falta de transporte, bueno, toda la tragedia que significa vivir hoy en Venezuela ante tantos problemas, ante los cuales, como te decía, el gobierno no tiene respuesta alguna. Se abrió esta ventana y nosotros entendimos que había una oportunidad, en todo caso, de ir unidos y enfrentar un gobierno que, como te decía, ha perdido el apoyo de la gente, ya ni siquiera personas que en un momento creyeron en el proyecto político que en su momento encarnó el presidente Chávez, están contentas con este gobierno porque padecen exactamente la misma tragedia que se vive en toda Venezuela, la falta de servicios, no hay un sistema de salud que atienda las necesidades en ese campo de la población, bueno, lo que diario padecemos todos los venezolanos. ¿Por qué querer participar y luego desconocer esta actividad electoral por parte de Henry Falcón? Mira, yo creo que para serte franco, yo creo que Henry ayer salió un poco apresurado. Salió horas antes, salió a las 4:10 Yo creo de la hay que estar midiendo bien las cosas que uno dice. Yo creo que lo que se impone ahora es, en primer lugar, analizar el porqué de estos resultados. ¿Cómo es posible que un país donde, como te digo, 8 o 7 de cada 10 venezolanos están en contra del gobierno, el presidente Maduro obtiene esta votación? Además, en medio de una abstención que es la más alta de las elecciones presidenciales que se tienen registradas por lo menos desde el año 58, desde la caída de Pérez Jiménez nunca hubo una abstención tan alta. Estamos hablando, de acuerdo siempre, si damos por válidas las cifras del CNE, que en este caso dio 54% de abstención. Aquí hubo procesos presidenciales donde la abstención no llegaba ni al 10%. Y sin embargo, bueno, aquí con 54 y tantos por ciento de abstención, Maduro obtiene además un porcentaje que no obtuvo ni siquiera el presidente Chávez en su mejor momento. Yo creo que Chávez en la elección del 2006, que creo que fue cuando ganó con mayor ventaja y digamos que estaba en ese momento en la cresta de la ola, tuvo un 62 y algo, 63% del porcentaje de los votos válidos. Llevó para poco más de 8 millones de votos en aquel momento. ¿La abstención no ayudaría a que los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Somos Venezuela y todos los afectos al gobierno votaran por el candidato Maduro y lo hicieran presidente, lo reeligieran como presidente? Mira, la abstención nos perjudicó particularmente a nosotros, porque si tú ves, por ejemplo, en circuitos donde la oposición ha sido tradicionalmente mayoría, por ejemplo, el municipio, la parroquia de San José, donde estamos nosotros, donde la oposición ha ganado siempre con un porcentaje entre el 70 al 80%, donde 8 de cada 10 votos son siempre a favor de los candidatos de oposición, indistintamente que sea uno o varios. En este caso la abstención superó el 90%. Si tú estuviste en la calle ese día, tú te diste cuenta claramente, como todos los que fuimos a salir o quienes participamos votando, quienes votamos en esta elección de pasado domingo, que los centros estaban desolados. Yo fui la tercera persona en votar en mi mesa. También el proceso se prestaba por lo rápido. No, pero es que no había gente. Inclusive yo me quedé más o menos 20 minutos hablando con algunas personas allí, personal de mesa, donde yo voté y en esos 20 minutos no llegó ni una sola persona. Y cuando salí me consigo con un muchacho que estaba tomando nota, que estaba haciendo exit poll, y me dice que hasta ese momento habíamos votado, incluyéndome a mí, 28 personas en un centro que tiene más o menos 5.100 electores. Y la cifra, después revisé la página del CNE y da que efectivamente al término de la jornada en ese centro donde voté yo, aquí en el Parral, en el San Gabriel, votó apenas el 4%, es decir, no votaron aproximadamente 200 personas de un
padrón en ese centro de 5.000 electores. Y así fue más o menos en todos los centros de votación de Valencia. Yo pasé por el Juan 23, Mapucito, Lisandro Ramírez, la Pedro Castillo, Manuel Felipe Tobar, aquí mismo cerca en el Sagrado Corazón, en el Colegio La Salle, y eran centros completamente vacíos, inclusive en algunas zonas de Naguanagua, San Diego, donde, como te digo, nosotros hemos sido tradicionalmente oposición, o la oposición ha ganado siempre las elecciones. Se perdió inclusive el diputado del circuito, que no se había perdido nunca, el diputado del Consejo Legislativo electo en la parroquia de San José, o el circuito 5, que comprende entre otros la parroquia de San José y Candelaria, es un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, que por cierto arrasó con los 15 diputados del Consejo Legislativo, los 3 que se eligieron por lista y los 12 que se eligieron por circuito. Eso tiene que llamarnos también a la reflexión, porque nosotros, lamentablemente, y se repite lo que parece ser ya una historia continuada, no cubrimos el 100% del padrón electoral, y eso es lo que le abre la puerta precisamente a el fraude del gobierno. ¿En qué sentido? Bueno, centros que están desasistidos, centros que no, en consecuencia, como no hay testigos de la oposición, se cierran después de la hora, y eso le permite al gobierno presionar, buscar a la gente que la tiene ubicada, gente que recibe, por ejemplo, beneficios del gobierno. Pero ¿por qué llamarlo fraude, doctor? Si eso, mira, fraude eso en el sentido... eso es reemplazar yo te digo, a la persona yo te digo fraude, yo no entiendo el fraude en el sentido de que se están... Hay personas que dicen que no, la definición de fraude es simplemente estafar, reemplazar, un proceso robar, fraudulento es cuando se viola la normativa que lo regula. En este caso, aquí se hicieron denuncias sobre existencia de puntos rojos cercanos a los centros electorales, en violación abierta a los acuerdos que se habían suscrito en República Dominicana, en los cuales se había acordado que no se pueden establecer estos puntos a menos de 200 metros de los centros electorales. Sin embargo, yo más que hablar de fraude, yo lo que creo es que nosotros, la oposición en Venezuela, que es mayoría en este momento, que era mayoría el 20 de mayo, que desde hace mucho tiempo es mayoría, ¿y dónde estuvo como la resultado, oposición en ese momento? Bueno, no estuvo unida, lamentablemente hubo un sector de la una oposición, unidad desunida, podemos decir. Un sector de la oposición que llamó a la abstención, un sector que llamó a participar, y bueno, y ahí están más o menos 3 millones de votos entre los votos que obtuvo Henry Falcón, que llegó casi que a 2 millones, 1.998.000 y algo, y casi 1 millón que a su vez obtiene el candidato Javier Bertucci, los poquitos votos que puede haber sacado el otro candidato Quijada. Bueno, lo cierto es que vamos a decir que son 3 millones de votos, y por supuesto con la abstención de los partidos más importantes de lo que se conoce ahora como el Frente Amplio, o en su momento fue la Mesa de la Unidad Democrática, vale decir Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, que no participaron. Ahora, nosotros somos mayoría, de eso no queda la menor duda. Lo que tenemos ahora es que, más que lamentarnos, y en esto hay que ser bien cuidadosos, y estarnos culpando unos a otros, es decir, que salgamos quienes fuimos y participamos en este proceso a decir que la culpa de esta derrota es de la abstención o viceversa. Como traidor no, mira, no se puede decir eso, y eso es un error, porque precisamente eso va en contra de lo que te estoy diciendo. O sea, salir ahora a culparnos unos a otros, o sea, que salgamos nosotros, los que participamos en este proceso, a decir que no se obtuvo la victoria por culpa de la gente que se quedó en su casa, por culpa de quienes llamaron la abstención, o que ellos vengan a decirnos a nosotros tontos útiles, o que nos prestamos este juego, o peor aún, algunos inclusive que estábamos en la oposición venezolana. Bueno, no puede haberla si seguimos con estos ataques, si seguimos descalificándonos. Entre los mismos. Entre nosotros los opositores, si hay un sector de la oposición que dice que Falcón se prestó un juego, inclusive se decía que estaba en una componenda con el gobierno, y que por prestarse a esta farsa, como dicen algunos, iba a ser premiado, inclusive hasta con la vicepresidencia de la República. Se iba a decir que iban a nombrarlo embajador en España, que ya su familia se había ido para allá. Usted que es miembro del comando de campaña de Henry Falcón, nos puede decir, ¿es cierto todas estas especulaciones, todas estas cosas que se dijeron son especulaciones? ¿Si le van a dar la vicepresidencia? Para nada, eso se va a España con su familia. Me vas a perdonar que sea tan duro, pero eso es una estupidez realmente decirlo. Yo creo que eso no está planteado. Nosotros no nos hubiésemos prestado a ese juego en todo caso. Henry Falcón es un opositor. Henry Falcón rompió con Hugo Chávez en el mejor momento, como te decía, después de este resultar electo en el año 2006 con más del 60% de los votos, y a propósito, ya venían muchas diferencias a propósito de la expropiación de unos galpones de Polar en Barquisimeto. Henry, gobernador, en ese momento aliado del presidente Chávez, rompe con este. Usted tocó un punto muy énfasis, disculpe, con mucho énfasis, que fueron los puntos rojos, doctor. Pero cuando estos puntos rojos existían, cuando el candidato opositor Henry Falcón fue alcalde y gobernador del estado Lara, vamos a decirlo de esa manera, antes eran muy buenos esos puntos rojos, ahora porque el rechazo de los puntos rojos. Te vuelvo a repetir, Falcón rompe con Chávez en el año 2007, fue además gobernador electo por la Mesa de la Unidad Democrática, y por añadidura fue jefe de campaña de Enrique Capriles.
Entonces nosotros no podemos venir a decir bueno, sí, evidentemente viene el chavismo como vienen muchos venezolanos. Si hoy decimos que 8 de cada 10 venezolanos están en contra del gobierno, tenemos que entender que entre esos 8 de cada 10 tiene que haber mucha gente que en un momento estuvo con Chávez o estuvo con ese proyecto, porque Chávez en un momento dado llegó a tener más del 60% de aceptación entre los venezolanos. Por lo tanto, bueno, nosotros no podemos cerrar la puerta a personas, a compatriotas, a venezolanos que en un momento creyeron en ese proyecto, que hoy entienden que, sobre todo el que encarna Maduro, no es viable, no tiene respuesta a los problemas del país, bueno, y que se han venido sumando a las filas de la oposición, que ha crecido día a día. Por eso es que hoy podemos decir que tenemos más o menos el 80%, quizás hasta más de la población. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es que cómo en esa situación y cómo con esta dramática situación que estamos atravesando, ya no el 80%, sino el 100% de los venezolanos, este señor resulta reelecto presidente. Es fácil cantar fraude, es fácil decir que todo esto fue una gigantesca patraña, que esto fue un tinglado. No, yo creo que tenemos que también que nosotros empezar a analizar cuál ha sido nuestra conducta, cuáles son nuestros errores y asumir nuestra responsabilidad. Yo la asumo, porque también nosotros tenemos que asumir, y yo lo asumo personalmente, la responsabilidad de que nosotros no pudimos convencer, por ejemplo, a la gente que no estaba ganada la idea de votar, o sea, la gente que decidió abstenerse. ¿Por qué nuestro mensaje, por qué nuestra campaña no le llegó a esa gente, que era la gente que tenía que llegarle? Porque toda esa gente que dejó de votar está en ese 80% que está en contra del presidente, y de haber votado, de haberlos convencido nosotros, hubiésemos obtenido la victoria. Entonces también tenemos nosotros que asumir nuestra responsabilidad. Yo no voy a ir ahora aquí, después que participé en un proceso, en 2 meses que me fajé como los buenos, a decir, no, esto es un fraude. Doctor, no, yo también asumo mi responsabilidad. Doctor, vamos a un corte y al regreso seguimos con usted, pero no se pierda el coffee break que nuestro equipo de producción tiene preparado para ustedes. Pero voy a dejar una pregunta al aire. Estos bloqueos económicos sancionatorios que acaba de implementar Estados Unidos a Venezuela, ¿qué tanto nos afectaría? Eso lo vamos a dialogar en regreso. No se aparten con más del Primer Café.